La liturgia de los sacramentos. Con el Padre Juan Manuel Sierra. Bienvenidos a nuestro programa, queridos amigos, donde un día más nos encontramos a través de las ondas de Radio María para reflexionar sobre la liturgia, sobre los sacramentos, sobre las celebraciones de la Iglesia, que son nuestro alimento espiritual, que cumplen esa doble función de glorificación a Dios y santificación de los hombres. Esto se realiza de forma especial en los sacramentos de la Eucaristía y de la penitencia, que son los que con más frecuencia recibimos, pero que tienen su fundamento, lógicamente, en el sacramento del bautismo, que es el que hace posible precisamente nuestra filiación divina, nuestra pertenencia a Cristo y a la Iglesia, y ese valor de todo lo que hacemos como hijos de Dios. Dentro de la misa vamos siguiendo ese proceso del año litúrgico con los distintos tiempos y con ese desarrollo del ciclo santoral, los diversos santos, advocaciones a la Virgen. No hace mucho celebrábamos la festividad de la Virgen del Carmen. A mediados de agosto celebraremos la Asunción de la Virgen María en cuerpo y alma a los cielos, y algunas otras celebraciones, algunas también de Jesucristo, como es el caso el 6 de agosto de la transfiguración del Señor. Todo este marco, podemos decir, de celebraciones nos ayudan a comprender y a vivir la acción de la gracia de Dios en la Iglesia, en el mundo y en cada uno de nosotros. Es importante esa comunión de los santos, esa unión, sabiendo que la muerte no establece una separación absoluta, todo lo contrario. Podemos incluso decir que los santos, en esa comunión plena con Dios, están más unidos todavía a nosotros. De ahí esa necesidad de tener una, un contacto vivo con ellos a través de la oración, a través de ese conocimiento de su vida, de sus escritos. Y esto es lo que las celebraciones, sobre todo en la misa y en la liturgia de las horas, se va procurando. Ya decía San Agustín que no celebramos a los mártires, sino al Dios de los mártires. Quiere decir que el recuerdo, la vivencia de un santo, sea el que sea, siempre está referido a Dios Padre, a Jesucristo, por la acción del Espíritu Santo. Esto no podemos perderlo de vista y es lo que nos ayuda a comprender esa llamada devoción a los santos. Pero al mismo tiempo, no es solamente algo desde nosotros hacia los santos, sino que también y casi con mayor importancia de los santos hacia nosotros. Y podemos llegar a una sintonía, a una verdadera amistad, porque no lo olvidemos, los santos están vivos, participan desde esa comunión plena con Dios de nuestras preocupaciones, nuestras solicitudes, y todo esto crea lo que es en la Iglesia el cuerpo místico. Dependemos los unos de los otros. Esa solidaridad, nunca mejor expresada entre los cristianos, se acentúa con los que ya han participado de la muerte y de la resurrección de Cristo, aunque esa resurrección, lógicamente, no sea plena. ¿Por qué? Porque ellos todavía en su cuerpo no han resucitado.
están Jesucristo y la Santísima Virgen María, sí que están en cuerpo y alma en el cielo. Los santos esperan aún, pues como nosotros, esa resurrección al final de los tiempos, en el momento de la resurrección de la carne. En esta semana de julio que acabamos de empezar, nos encontramos con varias celebraciones de distinto rango. Empezamos con dos memorias libres. Hoy San Apolinar, obispo y mártir en el siglo segundo, podemos decir casi en los comienzos de la historia de la Iglesia, fue obispo, el primer obispo de Rávena, en Italia, y se entregó con gran entusiasmo a la predicación, el anuncio a aquellos que no conocían a Jesucristo y digamos, al cuidado de la iglesia que tenía encomendada. Y corona esa entrega, esa solicitud pastoral, esa preocupación como obispo, pues dando su vida por Cristo, como tantos otros cristianos, obispos, presbíteros, diáconos y seglares en esta época en la que el mundo pagano, digamos, era eh, lo más corriente en la sociedad y además las leyes romanas perseguían a la Iglesia. Mañana, 21 de julio, celebramos a San Lorenzo de Brindis, presbítero y doctor de la Iglesia, perteneciente a la orden capuchina. Vive en el siglo XVII prácticamente, mitad del siglo XVI y principios del siglo XVII, y destaca cómo es precisamente el carisma, digamos, la característica o una de las características de los capuchinos, que son una reforma, podemos decir, o una variante de la orden franciscana, siguiendo a San Francisco, pero destacan precisamente por la predicación. Y en ese itinerario evangelizador llega, recorre toda Europa y muere en Lisboa, en Portugal, el 22 de julio de 1619. Los días 22 y 23 nos encontramos con dos fiestas litúrgicas, Santa María Magdalena y Santa Brígida, religiosa patrona de Europa. La primera aparece en el Evangelio como una de las mujeres que ha sido curada por Jesús, que lo acompaña y que es precisamente la primera que se encuentra con Jesús resucitado. Por eso el Papa Francisco, que estableció un prefacio propio que luego comentaremos para esta celebración, retoma una expresión que ya aparecía en algunos textos, en algunos autores, como María Magdalena, apóstol de los apóstoles, porque es ella la que recibe de Cristo mismo, así lo recoge sobre todo el Evangelio de San Juan, la misión, la, digamos, tarea que Cristo le encomienda de anunciar a los apóstoles que Jesús, que él mismo ha resucitado. Es esa alegría pascual que se comunica. Santa Brígida, en cambio, vive en el siglo XIV, es terciaria franciscana y precisamente destaca por su oración, por su contemplación de la pasión de Cristo, que en sus palabras y en sus escritos
desarrolla, y pone los fundamentos de una orden religiosa centrada precisamente en Jesucristo y en la Eucaristía. Muere en este mismo siglo XIV. Ella había nacido en en Suecia, y muere en Roma, junto al Papa. El 24 de julio, San Charbel Makhlouf, libanés, maronita, un hombre entregado a la vida penitente, un eremita, que también destaca por esa oración y por esa tarea intercesora en la Iglesia. Y por último, el sábado, celebramos como solemnidad a Santiago Apóstol, patrono de España. No hace falta decir mucho de esta figura que todos conocemos, hermano de Juan Evangelista, el primero de los apóstoles que sufre el martirio a manos del rey Herodes, y que la tradición nos lo presenta como evangelizador en España, y sus restos se conservan en Santiago de Compostela, que es desde la antigüedad, desde la Edad Media, un lugar de peregrinación, de pedir al Señor que, como Santiago, también nosotros podamos beber el cáliz del Señor, participar de su tarea evangelizadora, de su pasión, muerte y resurrección, para llegar a esa santidad. Santiago nos está presentando también con esta peregrinación ese itinerario de nuestra vida, que puede suponer esfuerzos, sacrificios, que solamente podemos realizarlo en la oración, en la unión con Cristo, en la Iglesia, para llegar a ese abrazo de salvación, que es un abrazo al apóstol, que es un abrazo en la Iglesia, y que en definitiva es una identificación con Jesucristo. Y esto es lo que le pedimos al Señor mientras vamos caminando, mientras vamos guiando por nuestro patrono, Santiago Apóstol, sabiendo que Él nos está enseñando, de manos de la Santísima Virgen María, ese seguimiento de Cristo, esa identificación con el Señor, para que Cristo lo sea todo en todos. Nos detenemos un momento haciendo una breve pausa, escuchando un poco de música, antes de proseguir en nuestro comentario con el prefacio de Santa María Magdalena.
El prefacio de Santa María Magdalena, apóstol de los apóstoles, como la denomina, es un prefacio eh, prácticamente que se acaba de introducir en el misal romano, tanto en la edición latina como en la edición para España y de forma similar en otros misales de diferentes países. Fue el año 2016, por decisión expresa del Papa Francisco, cuando se cambia el grado litúrgico de esta celebración de Santa María Magdalena, que era memoria, y pasa a ser fiesta, igualando su rango, su categoría litúrgica, con el de los apóstoles. De ahí el título de apóstol de los apóstoles. Y es en ese momento cuando se compone este prefacio propio para la fiesta de Santa María Magdalena. El texto no sigue, digamos, exactamente ningún prefacio antiguo de la liturgia romana, aunque tenemos que decir que las ideas contenidas en la oración están sacadas del Evangelio y de textos antiguos sobre la santa. Por ejemplo, recoge algunas expresiones de una vida de Santa María Magdalena escrita por Rábano Mauro y de la homilía 25 sobre los evangelios de San Gregorio Magno, Papa. También las expresiones y el contenido lo encontramos en otros elementos litúrgicos y no litúrgicos. Por ejemplo, este libro muy famoso en la Edad Media se compone a finales del siglo XIII, La leyenda dorada de Jacopo da Varazze, un dominico, que recoge, siguiendo el año, viene a ser como una especie de año cristiano, pues muchas celebraciones de santos, hace también referencias a los tiempos litúrgicos y se refiere a María Magdalena como apóstol de los apóstoles. El prefacio, en su parte central, en la edición de España, está redactado así, el cual, Cristo, hace referencia a la última mención de Cristo en la introducción del prefacio, se apareció visiblemente en el huerto a María Magdalena, pues ella lo había amado en vida, lo había visto morir en la cruz, lo buscaba yacente en el sepulcro, y fue la primera en adorarlo resucitado de entre los muertos. Y él la honró ante los apóstoles con el oficio del apostolado, para que la buena noticia de la vida nueva llegase hasta los confines del mundo. Y luego ya el prefacio, digamos, introduce el rezo del santo. Como seguramente habéis observado, la oración o esta parte central del prefacio la podemos subdividir en dos partes que no están, como sucede en otros prefacios, separado en párrafos distintos, sino que es un punto y coma el que distingue una sección de otra. Primero, el encuentro de María Magdalena con Jesús resucitado, que es en realidad la acción que va a dar solidez, fundamento a lo que viene después, que es ese, esa tarea apostólica, ese oficio de apóstol que Jesús mismo le encomienda. Todo, digamos, comienza con ese encuentro con Cristo vivo, con ese reconocimiento de Jesús, lo narra bellamente el evangelista San Juan en el capítulo 20, y así todo lo que María Magdalena
ha experimentado en su relación con Cristo, se transforma, adquiere un sentido nuevo y una proyección hasta ese momento insospechada. Ella iba al sepulcro sin esperar la resurrección. Iba con ese recuerdo, con ese amor a Cristo, con ese deseo de honrar el cuerpo muerto de Cristo, viviendo en ese recuerdo. Es verdad que María Magdalena creía, como la inmensa mayoría del pueblo de Israel, en la resurrección, en la pervivencia después de la muerte, pero no esperaba que Jesús, como él mismo había anunciado, resucitara al tercer día. Esta transformación que experimenta María Magdalena se expresa en el prefacio con una gran delicadeza. Recuerda ese amor profundo que ella experimenta hacia Cristo, esa llamada a la santidad que Cristo le ha hecho, esa recuperación de la dignidad perdida, perdida por el pecado y recuperada por la gracia de Dios que Cristo le comunica, esa capacidad de entrega generosa por el Señor y por los hermanos. Esa alegría desbordante que ella tiene que vivir a partir de ahora en esa amistad con Jesús, pero de un modo nuevo. Esa amistad con Jesús, ese amor ferviente que ya experimentaba, no queda anulado, queda transformado por el hecho de la resurrección y por una presencia viva de Cristo que ya supera los sentidos. Todo esto es lo que ella experimenta junto al Señor. Esa, digamos, sensación de fracaso que ella había vivido a los pies de la cruz, rodeada de los enemigos de Cristo, esa aparente frustración de todas las ilusiones, queda, digamos, transformado, destruido en la contemplación del Señor resucitado. La fidelidad de María Magdalena es ejemplar. Acompaña a Jesús en la pasión, junto a la cruz, en la sepultura, queriendo amortajar de nuevo su cuerpo en la mañana del domingo. Le quedaba, pensaba ella, el recuerdo de lo vivido, ese intentar aferrarse al cuerpo de Cristo y se encuentra con el sepulcro vacío, con el cuerpo vivo del Señor, que además la llama por su nombre, María. Y es en este momento cuando ella lo reconoce, cuando siente, cuando escucha su nombre pronunciado por labios de Jesús resucitado. ¿Qué acento tenía? ¿Qué sintió en su corazón? Es un misterio. Podemos imaginarlo, pero es algo que solamente Jesucristo o ella misma nos pueden revelar. El prefacio afirma también, y es una afirmación de una gran importancia, que es la primera en adorarlo, o sea, en reconocerlo como Dios, en tocar su cuerpo no con incredulidad, como quería el apóstol Tomás, sino con esa ternura que nace de lo más profundo del corazón, con ese reconocimiento de Dios mismo, que también lo veremos en Santo Tomás, cuando ante esa invitación de Cristo de meter su dedo en las heridas de los clavos, meter su mano en el costado
tiene esa afirmación perentoria: Señor mío y Dios mío. Es la alegría de la victoria de Cristo, el conocimiento profundo de quién es Él, verdadero Dios y verdadero hombre. Es la recuperación del sentido de la vida. Es lo que Cristo resucitado comunica a María Magdalena, para que pueda correr y anunciar a los apóstoles todo lo que ha pasado, lo que ella ha visto, lo que ella ha experimentado, lo que ella como apóstol testifica a los apóstoles. Y aquí llegamos a esa segunda parte del prefacio, llegamos a esa tarea de apóstol de los apóstoles. Es Cristo mismo quien le confía la misión. Y el Papa Francisco, comentando todo esto, subraya la misericordia divina y la dignidad que Cristo da a las mujeres. Ya lo recogía Juan Pablo II en su carta apostólica Mulieris Dignitatem. Ese papel de María Magdalena y de las otras mujeres en la pasión del Señor. Dice así: desde el principio de la misión de Cristo, la mujer demuestra hacia Él y hacia su misterio una sensibilidad especial que corresponde a una característica de su feminidad. Hay que decir también que esto encuentra una confirmación particular en relación con el misterio pascual, no sólo en el momento de la crucifixión, sino también el día de la resurrección. Las mujeres son las primeras en llegar al sepulcro, las primeras que lo encuentran vacío, las primeras que oyen: no está aquí, ha resucitado como lo había anunciado, las primeras en abrazarlo, las primeras en ser llamadas a anunciar esta verdad a los apóstoles. El Evangelio de Juan pone de relieve el papel especial de María de Magdala, la primera que encuentra a Cristo resucitado. Lo reconoce solamente cuando Él la llama por su nombre. Jesús le dice: María. Ella se vuelve y le dice en hebreo: Rabbuní, que quiere decir maestro. Y le encomienda: ve donde mis hermanos y diles: subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Este mensaje de salvación, esta acción de gracias por la resurrección y la presencia de Cristo vivo, constituye la misión permanente de la Iglesia y también de cada cristiano, de cada uno de nosotros que, como María Magdalena, debemos abrazarnos a Cristo y anunciarlo a los hermanos. Nos detenemos de nuevo escuchando un poco de música antes de proseguir en nuestro comentario con los salmos.
La liturgia de los sacramentos, los lunes cada 15 días a las 5 de la tarde en Radio María. Llevábamos ya varios versículos del Salmo 89, 90, conforme a la numeración hebrea, que es una reflexión y una oración que se centra en esa caducidad, en esa brevedad de la vida humana, que nos presenta también esa petición de misericordia a Dios. El Salmo, como seguramente recordáis, empieza: Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Es una confesión de fe, una llamada a la esperanza que hace el salmista en nombre de todo el pueblo de Israel. Y en la segunda parte, a partir del versículo 7, reflexiona sobre las infidelidades del pueblo de Israel, que son las que motivan esas calamidades, esos sufrimientos en los que se ven sumergidos. Podemos decir que es una constante de el Antiguo Testamento, ese ver cómo todas las desgracias que suceden al pueblo de Israel, de una forma o de otra, tienen su origen en el pecado, en la infidelidad a la alianza que Dios ha sellado con su pueblo. Y cuando el pueblo se arrepiente, y eso es el mensaje tantas veces de los profetas, esa llamada a la conversión, experimentan pues esa superación de las dificultades parcialmente o totalmente. Es una visión que algunos han llamado una teología de la historia. Es ver todos los acontecimientos de la historia, digamos, comunitaria del pueblo de Israel y la historia personal desde esa relación con Dios, desde esas acciones de Dios que, aunque nos cueste reconocerlo, son siempre salvíficas. O sea, buscan siempre la salvación del pueblo de Israel, del mundo, de la Iglesia y de cada uno de nosotros. En el versículo 10, el salmista constata precisamente la caducidad, la brevedad de la vida y al mismo tiempo su contingencia. Aunque uno viva 70 años y el más robusto hasta 80, la mayor parte son fatiga inútil porque pasan a prisa y vuelan. Es verdad que la esperanza de vida en esta época, la época en que el salmista escribe, y podemos decir que también en nuestra sociedad, en siglos anteriores, era mucho menor. Llegar a 70 años ya era una gran ancianidad, no digamos a 80. ¿eh? De ahí esa exclamación que el geógrafo está haciendo. Aunque uno viva 70 años, como si dijéramos, aunque uno viva muchísimo, la mayor parte son fatiga inútil. Experimentamos, pues, ese cansancio, esa muchas veces falta de respuesta adecuada a nuestros esfuerzos. Intentamos empresas que o no nos satisfacen cuando las hemos conseguido o rara vez conseguimos esa meta que nos habíamos propuesto. Y además, esa felicidad vuela, desaparece. Un califa
de la España musulmana, haciendo unas reflexiones, llega a decir que habiendo tenido pues tantísimo poder, solo consideraba felices 3 días de su vida. Si pensamos desde la fe, debemos llegar al convencimiento de que Cristo quiere que seamos santos, pero también felices. Ahora, esa felicidad que el cristiano debe buscar y, de alguna manera, a pesar de las limitaciones, de los condicionamientos que rodean nuestra existencia, debe ser una característica. Dice el Evangelio de San Mateo en el capítulo 11, venid a mí los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. El Señor, no lo olvidemos, nos está enseñando las bienaventuranzas. Y las bienaventuranzas literalmente es eso, un camino de felicidad. ¿Es verdad lo que decimos en la salve, en este valle de lágrimas? Pues sí, pero en medio de las dificultades, en medio del sufrimiento físico y espiritual, en medio de tantos obstáculos, si nuestro corazón está puesto en el Señor, seremos felices, esperando, es verdad, esa felicidad plena en el reino de Dios, cuando veamos cara a cara al Señor, cuando experimentemos esa cercanía de nuestros seres queridos, cuando vivamos esa plenitud de vida y amor a la que el Señor nos llama. Por otra parte, debemos ser conscientes que cada instante de nuestra vida es un regalo del Señor y es algo irrepetible. No hay dos momentos que se repitan y vivirlo con toda ilusión, con toda intensidad, conscientes de nuestras limitaciones y de las limitaciones del prójimo, pero al mismo tiempo descubriendo esa presencia y esa acción de Dios. Luego el salmista habla de la ira, de la cólera de Dios. Son, como ya hemos dicho en otras ocasiones, antropomorfismos. Aplicarle a Dios características del hombre para intentar explicar los acontecimientos. ¿Quién conoce la vehemencia de tu ira? ¿Quién ha sentido el peso de tu cólera? Y la conclusión, enséñanos a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato. Es esa sabiduría de la que nos habla el libro de la sabiduría, los proverbios y tantos otros pasajes del Antiguo Testamento. Ese saber discernir, darle el valor que tiene cada cosa, cada acontecimiento, cada persona que se cruza en nuestro camino. Y todo esto para nosotros ya desde el Evangelio, como os decía, desde las bienaventuranzas, desde ese corazón de Cristo que se fija en cada uno y a cada uno lo ama con un amor infinito, para poder decir como San Pablo, me amó y se entregó a la muerte por mí. Y desde aquí, los últimos 5 versículos del Salmo son una petición, un canto a la misericordia de Dios, que sigue actuando. Vuélvete, Señor, ten compasión de tus siervos. Por la mañana sácianos de tu misericordia, y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Esa alegría de la que hablábamos hace un momento. Danos alegría por los días en que nos afligiste, por los años en que sufrimos desdichas. Que tus siervos vean tu acción, ver la acción de Dios. O dicho de otra forma, ser capaces de descubrir esa acción de Dios en nosotros y a nuestro lado. Descubrir la voluntad de Dios. Que tus siervos vean tu acción
y tus hijos tu gloria, ver la gloria de Dios. Baje hasta nosotros el favor del Señor y haz prosperar la obra de nuestras manos. Que todo lo que hagamos sea por Cristo, con Él y en Él, como decimos al terminar la plegaria eucarística, al terminar esa oración central de la celebración de la Santa Misa. Nos detenemos de nuevo escuchando un fragmento de la banda sonora de la película El Señor de los Anillos antes de proseguir con el relato de Tolkien. La liturgia de los sacramentos. Conoce qué se realiza y por qué de la mano del Padre Juan Manuel Sierra. En nuestro recorrido, acompañando a Frodo y a Sam, y también siguiendo las actividades, las peripecias de sus amigos, habíamos llegado a esas puertas negras que cierran la fortaleza del Señor Oscuro. Frodo y Sam, guiados por Gollum, Sméagol, son los dos nombres que aparecen, han atravesado las ciénagas de los muertos y han conseguido llegar hasta ver esas puertas negras, esa explanada, y han quedado consternados viendo los ejércitos que se van uniendo al Señor Oscuro, a Sauron, y al mismo tiempo lo descabellado que es intentar acercarse a esos muros, a esas puertas, puesto que enseguida serían vistos, capturados y su misión sería un fracaso, con la consecuencia del aniquilamiento de todos los reinos libres y el sometimiento al mal y a Sauron. Ante esto, Frodo, a pesar de todo, decidido a seguir adelante, diciéndoles que no le pide a nadie que le acompañe y que le siga, y Gollum, que intenta detener a Frodo y sugiere la existencia de otro camino. Y aquí se establece una reflexión, casi una discusión, en la que Frodo pregunta, Gollum, con esas, digamos, interrupciones y esa falsedad que de alguna manera
se plasma en todo lo que hace, y Sam con una gran desconfianza y intentando poner todas las pegas posibles porque no se fía de Gollum. Hay otro camino, oscuro, difícil, secreto, pero Sméagol lo conoce. Ante esta afirmación, Frodo duda, pero fijaos, con sabiduría está dispuesto a escuchar para tomar la decisión más oportuna. Es algo que aparece en la Biblia, en la vida de los santos y de tantas personas notables. Saber escuchar. Cuando alguien te quiere decir algo, acogerlo para sopesar, no para hacer inmediatamente lo que otro te diga, pero sí para buscar la solución más adecuada. Frodo eh, pregunta por qué no lo ha dicho antes. Y Sméagol, Gollum, responde porque no le han preguntado. Simplemente le dijeron que los llevara a las puertas de Mordor, y es lo que él mismo ha hecho, intentando ayudar, aunque siempre queda esa sospecha de las segundas intenciones de Sméagol, de Gollum. En apariencia, Gollum está afligido y desea ayudar, pero Sam desconfía. En esta reflexión es Sam el que pone todas las pegas. Ven, como decíamos, otros ejércitos que van llegando y al final, constatando el peligro que corren estando allí mismo, Frodo se decide a confiar de nuevo en Sméagol. Y, y esto es importante también, le muestra confianza. Aunque Sméagol va con esa actitud un poco astuta, desconfiada, Frodo le muestra agradecimiento y confianza. Es una forma de intentar ganarse el corazón de Gollum, intentar sacar todo lo bueno que haya en él, recuperarlo para el bien. Literalmente dice, hasta ahora has merecido mi confianza y has mantenido fielmente tu promesa, pero estás en peligro. Y el peligro al que Frodo se refiere, como le va a decir, Gollum no lo entiende, no, no es por los enemigos, no es por la cercanía a la fortaleza de Sauron, sino por ese afán, ese deseo, esa ambición de recuperar el anillo. Dice, juraste cumplir una promesa y el tesoro se volverá contra ti para destruirte. Tú mismo lo dijiste hace un momento, devuélveselo a Sméagol. No dejes que este pensamiento crezca en ti. Tenemos que luchar contra los pensamientos. Tenemos que apartarnos de esa ambición, de ese mal que a veces se presenta ante nosotros como la solución más fácil. Sam aprueba esa actitud dura de Frodo, esa recriminación que le hace a Sméagol. Y Sméagol mismo se ve presa de una tremenda agitación. Cae, como si dijéramos, en una
desesperación. Frodo pacientemente aguarda hasta que puede volver a preguntarle. Y Gollum le habla de un camino, en una encrucijada yendo hacia el sur, un camino que trepa hacia las sombras, hacia una antigua fortaleza, la Torre de la Luna, llamada Minas Ithil, construida por Isildur, el que le cortó el dedo al enemigo. Y Gollum afirma que es así, que Sauron solo tiene 4 dedos en la mano negra y que odia la ciudad de Isildur. Y aquí Frodo corrobora que Sauron odia absolutamente todo. Y también aquí nos está enseñando que el mal nos lleva a odiar y el bien nos lleva justamente a lo contrario, a valorar y a disfrutar con todo lo que hay. Es un camino, le dice Sméagol, que va subiendo hasta llegar a una escalera, a una galería. Sam, con esa sospecha, le pregunta si no está vigilado. Y Gollum dice que sí, que todo está vigilado, pero que es el único camino que existe y por donde el Señor Oscuro no espera un ataque, que él mismo lo ha recorrido y que escapó de allí, del reino de Sauron, y les invita a seguir. A Sam no le gusta, pero a pesar de todo, Frodo se decide a emprender ese camino. Lo que no podemos es quedarnos quietos sin actuar. Y esta lección también se aplica a la vida de cada uno de nosotros. Dándoos las gracias por vuestra presencia a través de las ondas de Radio María, nos despedimos hasta dentro de 2 semanas, si Dios quiere. Muchas gracias y muy buenas tardes. Así concluye en Radio María la Liturgia de los Sacramentos, un espacio dirigido por el Padre Juan Manuel Sierra.